más cerca del mes de noviembre. Dice don Augusto Aguilar, que fue magistrado presidente del otrora Tribunal Supremo Electoral, que los meses de noviembre no cuentan en un proceso electoral. Esto significa que solamente estamos contando agosto, septiembre y octubre. Contaríamos 100 días aproximadamente para que llegue el día en que 14 fuerzas políticas, dos unificadas, el PINU Social Demócrata y el Partido Salvador de Honduras, que llevan una fórmula presidencial, tendrán que buscar el poder de Honduras. Y como nunca en la vida, al menos he estado presente en los procesos electorales desde que fue electo el doctor Roberto Suazo Córdoba. Recuerdan ustedes la entrada del país a la denominada era democrática institucional, el retorno democrático que se dio, y no había visto tanta incertidumbre como la estamos viviendo hoy. Si habrá un proceso electoral de mucha violencia, fue el de noviembre del año 2017, pero un proceso electoral como el de noviembre del 2021, vean ustedes cómo van pasando el tiempo y nadie puede garantizar que esto será una realidad, a pesar pues que el Congreso Nacional se reunió siempre con su forma evasiva de enfrentarse cara a cara. Lo hizo siempre en el sistema Zoom, el sistema línea, cuando están invitando a la gente que vaya a los estadios, a los estudiantes, los quieren llevar a las aulas, pero dicen en las redes sociales. ¿Y por qué la directiva del Congreso Nacional? Porque se trata la directiva del Congreso Nacional la que se empecina especialmente por la línea del Partido Nacional, y no sería raro que haga amigas con el Partido Liberal para mantenerse así, a manera que el que no se pone en línea, no se pone de acuerdo, simple y sencillamente lo apagan de la transmisión, a veces no lo dejan entrar o le hacen obstrucciones, a manera que estamos en una sociedad completamente entrampada. Luego que se han superado algunas situaciones en el Consejo Nacional Electoral, luego que se han hecho negociaciones a nivel de bancadas, 4 bancadas, la del Partido Liberal, la del Partido Libre, la del Partido Nacional, y creo que hay otra por allí, de los 11 partidos, que mete la mano de una u otra manera, pues se ha destinado el dinero para realizar el proceso electoral, y 2, volver al enrolamiento en el Registro Nacional de las Personas y a la entrega de la cédula de identidad. Para tratar esta temática del proceso electoral de noviembre del 2021, hemos invitado a toda una líder del país, una mujer que se le reconoce en los 18 departamentos y se le reconoce a nivel continental el liderazgo y el excelente papel que ha desarrollado. Estuvo aspirando a la alcaldía de Tegucigalpa, quedó de regidora, allí logró un buen papel. Luego estuvo como diputada en el Congreso Nacional y una excelente hoja de servicio. Vuelve al Congreso Nacional y muy bien. Hoy decidió su partido, y por supuesto con la venia de ella, porque es una mujer de dignidad, de hidalguía, de combate y sobre todo de decisiones. Decidió que su partido, el PINU Socialdemócrata, hiciera una alianza y que formulen a la presidencia de la República al ingeniero Salvador Narrala. Está con nosotros la que sería designada presidencial de la Unidad Nacional Opositora 1, Doris Gutiérrez. Bienvenida a Maya Televisión, el foro de Honduras, punto y coma, doña Doris. Muy buenas noches
amables televidentes de este importante programa Punto y Coma. Para mí es un honor y un placer poder compartir con el licenciado Arnulfo y también con su equipo de productores en este programa que de una u otra manera nos permite llegar a miles y miles de hogares, tanto a nivel nacional como internacional, tanto aquí en el municipio del Distrito Central como en los demás municipios de nuestro país. Y bueno, pues estamos a las órdenes de ustedes para que podamos conversar y le damos gracias a Dios por tener esta preciosa oportunidad. Doña Doris, señora diputada, señora aspirante a designada presidencial de Honduras, ¿cómo califica usted o cómo percibe usted el contexto político electoral que en el país se está viviendo cuando ya estamos a poco tiempo para llegar a las elecciones generales, donde, como le expliqué en la entrada, la incertidumbre pesa todavía en el país? Bueno, digamos que es un proceso electoral atípico. Yo en todas las elecciones que he participado, que son 6, hasta ahora vi que un día antes de que se hiciera la convocatoria se aprobara la ley electoral, que se creó un organismo como el Tribunal de Justicia Electoral que no tiene una ley propia. También que no le fueran asignados los fondos en tiempo y forma al Consejo Nacional Electoral, lo cual ha ocasionado en gran medida el retraso del cronograma de actividades, empezando por el Consejo Consultivo, que todavía no se ha instalado. De igual manera, no se ha definido con claridad cuáles son los partidos y las candidaturas que van a participar, ni las alianzas. No se ha hecho el sorteo de las posiciones en la papeleta, y también de igual manera no se ha hecho el sorteo de los lugares donde vamos a participar como en los consejos electorales departamentales y municipales. Es primera vez también en una elección que los partidos denominados minoritarios no van a tener representación en todas las mesas, que las mesas electorales van a ser manejadas casi de manera unánime, podríamos decir, por los 3 partidos de mayor caudal electoral. Y que bueno, pues es primera vez que hay también en el Consejo Nacional Electoral un partido muy combativo como es Libre, y ya que estos organismos han sido controlados por el Partido Liberal y por el Partido Nacional. Así es que por donde lo veamos, es un proceso atípico que de una u otra manera se va acomodando poco a poco, acomodando en el sentido de que va logrando que se vayan un poco a presión, que se vayan aprobando para el caso los fondos necesarios. Es un proceso electoral donde también el Registro Nacional de las Personas tiene una responsabilidad muy grande que no la ha cumplido, como es identificar a todos los hondureños. Entonces, por donde lo vea, es un proceso que reviste características específicas y que de una u otra manera esperamos que todas estas situaciones difíciles puedan ser resueltas para no generar una crisis como ha ocurrido en las elecciones del 2013 y del 2017. La cuna de la democracia de este país, la institucionalidad y los procesos electorales están casi todos con usted como protagonista y de este partido que ha mantenido tal vez no un crecimiento, pero sí una consolidación, bien consolidado. El Pino Social Demócrata siempre goza de una credibilidad y su voz siempre causa el efecto y lleva a la reflexión a las otras fuerzas políticas. Pero bien, doña Doris, yo he sentido, y creo que los analistas que han estado aquí en esta compañía de televisión, al ser consultados, califican que usted no está satisfecha del todo con respecto a este proceso electoral. Bien, ¿qué exactamente
a usted no le ha parecido, doña Doris? Bueno, en primer lugar, que la ley electoral que se aprobó se hizo a la carrera. A la carrera se aprobó, aunque estuvieron 2 años negociando el contenido de la misma. Y tan no se hizo de manera seria y responsable que a menos de 100 días de que entrara en vigencia, se le han reformado 10 artículos ya de un solo. Entonces se supone que cuando se elabora una ley va a tener un tiempo seguro de periodicidad y que no se van a estar haciendo reformas o remiendas a cada rato. Otra cosa que no me ha parecido mucho es la exclusión que se está haciendo de otras fuerzas políticas, aunque también me parece que es demasiada la cantidad de partidos que estamos participando y que de una u otra manera la ley electoral debería de ser un poco más exigente en cuanto a el cumplimiento de los requisitos para formar un nuevo partido político. También hay una gran cantidad de candidaturas independientes. Eso de una u otra manera es bueno, pues, porque los ciudadanos incluso pueden participar individualmente, pero el problema es que toda esta proliferación de partidos y de candidaturas está de una u otra manera retrasando para que el Consejo Electoral emita las resoluciones del caso. Entonces, como le digo, imagínense, ahorita tenemos un retraso aproximado casi de un mes en cuanto al cronograma electoral. Ya digamos el 5 de julio debió haberse hecho el sorteo. Mira, estamos a 7 de julio y no se ha hecho. Tampoco se ha instalado el Consejo Consultivo y así sucesivamente. Se están cambiando las fechas para la contratación de las empresas que se van a dedicar a la transmisión de resultados. Y de igual manera esa confusión que se va a dar entre la tarjeta nueva, la tarjeta vieja, el hecho de que hay una gran cantidad de conciudadanos que ni siquiera se han enrolado, otros que su documento de identificación nacional no aparece por ningún lado. Bueno, le digo que es una situación que no deja de generar algunos temores, porque ya sabemos que los que están más en el poder siempre tienen algunas trampitas para querer continuar en el mismo poder y utilizar cualquier tipo de, sea en el aspecto jurídico como político o técnico, para pues de una u otra forma no respetar la voluntad popular. De una u otra forma no respetar la voluntad popular. Deja entrever usted que se quieren saltar la tranca como lo hicieron en el mes de noviembre del 2017, tal vez no con los votos rurales, sino con otra forma de actuar y de birlar la voluntad del votante, del pueblo de Honduras. Bueno, sí, definitivamente que esa estrategia de las elecciones estilo Honduras ya es famosa, porque hasta los mismos expresidentes han dicho que ellos ganaron con un porcentaje de un 10% de fraude, otros con un 5%. Entonces ahorita precisamente vengo de una reunión con una señora de aquí cerca de donde yo vivo, y una de las cosas que me expresaban era precisamente eso, que ellas no estaban motivadas para ir a votar porque de todas maneras siempre imponen los resultados los que tienen el control de las máquinas, los que tienen el control de los procesos. Entonces, no lo digo yo, lo dice la gente ya desconfía de que pueda haber un proceso transparente. No obstante, no queremos transmitir esta indiferencia de las personas, sino que al contrario, les tenemos que decir que esta es la oportunidad para que el pueblo hondureño se volque a las urnas, emita sus votos y que no haya duda de la contundencia del resultado. Para usted, esta es una acción deliberada y maliciosa del partido oficialista, del partido en el poder, hablamos del Partido Nacional, o tiene que ver con sociedad hacia el Partido Liberal y el Partido Libre, o es un trío el que se está montando y actuando aquí en el país? Bueno, yo creo que ha sido beneficioso el ingreso de un partido como Libre, aunque nosotros como PINU proponíamos que estos entes, tanto el registro como el Consejo Electoral, fueran entes independientes
independientes y no subordinados a los partidos políticos, como dice la reforma constitucional. Sin embargo, bueno, ahí dicen que aquí no hay personas que no pertenezcan a partidos. Yo discrepo de eso. Hay muchos ciudadanos que tienen su afinidad, pero que no van a ir a defender solo el interés de sus partidos. Entonces, como decía mi abuelita, por la víspera se conoce la fiesta. El hecho de haberse repartido estos cargos entre 3 partidos y más 2 más que estuvieron participando, de una u otra manera condiciona las situaciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente los que estamos fuera del ajo estamos en desventaja, no tenemos información fidedigna, no podemos opinar, ni siquiera en un consejo consultivo, por lo menos alzar la voz sin tener voto. Entonces, definitivamente, pues eso no es agradable, porque según la Constitución, todos los partidos tenemos los mismos derechos, sea que saquen 1 millón o 2 millones de votos, o sea que saquen solo 5,000 o 4,000 votos. Esto del atraso que usted nos ha explicado en 2 líneas. Primero, el denominado sorteo para la posición de la boleta electoral. Y 2, usted es la que más ha reclamado el que no se haya instalado el Consejo Consultivo, que tienen una gran preponderancia en un proceso electoral tan delicado y tan tenso como el que se ha programado desde el mes de mayo aquí en Honduras. Bueno, yo creo que desde antes del mes de mayo, porque para la convocatoria de las elecciones primarias e internas, que fue el 13 de noviembre, también se decía que ya deberían estar en vigencia las leyes que iban a regular el proceso. Entonces, definitivamente, la situación viene desde allá, no es hasta ahorita, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, también genera mucha incertidumbre estar haciendo reformas el mismo año de las elecciones. Anteriormente no se podían hacer reformas en el mismo año de las elecciones. Entonces vinieron ellos y cambiaron eso por su conveniencia, y entonces empezaron a hacer estos desmadres de estar reformando las leyes a última hora. Esto vino más que todo de los 2 partidos tradicionales, liberal y nacional. Entonces hoy hicieron una reforma. ¿Quién quita que de aquí a agosto, septiembre, octubre van a hacer otra reforma? Y van a decir que vamos a ir con la nueva, con la vieja, con esto, porque en realidad no hay ningún plazo para no estar haciendo reformas. Como les dije anteriormente, existía eso y era sano, era saludable, porque todos teníamos las mismas reglas del juego. Pero después vienen los que tienen más votos y empiezan a cambiar las cosas, entonces todo esto genera mucho malestar. Esa es la verdad. Los zipizapes al interior de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el señor Aguirre, la abogada Moncada, la señora Hall, en realidad, ¿hasta qué grado, hasta qué profundidad o razón tenían ellos para decir que se estaba obstruyendo la ruta del proceso electoral y que se ponía en precario no solamente esa convocatoria, sino la paz en el país? No, yo creo que en alguna medida tenían razón, porque imagínese usted lo que ya dije anteriormente. Íbamos a un proceso primario y no se sabía si íbamos a ir con una nueva ley o con la ley que teníamos en vigencia. Íbamos a un proceso primario y se habían hecho una serie de remiendos, podríamos decir, a la nueva ley, y se aprobó una ley especial solo para las internas y primarias. Eso no es lo más sano, eso no es lo más correcto, porque a pedazos se estaban aprobando las disposiciones jurídicas para ese proceso interno y primario. En ese sentido, yo les doy la razón a los consejeros, porque es como que usted esté en un puesto y usted no sepa exactamente si va a seguir con las funciones que tenía o le van a poner otras funciones. Eso no puede ser. Las personas que integran estos entes deberían de estar claras y seguras cuáles eran sus funciones. Entonces ya vio usted toda la problemática que se dio en las primarias. Las primarias fueron manejadas por los partidos políticos
y que ellos dicen que pueden manejar las cosas y ya vio usted el resultado. Un fraude bastante fuerte que ellos mismos lo denunciaron. Los famosos votos inflados, el tema de la falta de representación en mesas, el tema de transmisión de resultados, o sea, todo eso dejó muchas dudas en cuanto a ese proceso primario, ya que el Consejo Electoral dejó todo eso en manos de los partidos. Y los partidos, como parte interesada, manipularon las cosas a su conveniencia. Esa es la verdad. Y de acuerdo a las corrientes más fuertes, fueron los que dominaron los procesos. Entonces, definitivamente, nosotros consideramos que estas controversias que se dan en el Consejo Electoral hasta cierto punto son normales, son naturales, pero se agudizan por el hecho de que cada uno representa un partido. Entonces, cada decisión que se va a tomar, piensan, ¿esto le va a favorecer a mi partido o no? Y la prueba está que hacen conferencias de prensa, dos por un lado y uno por otro lado. Nos alegra, y eso hay que decirlo, que en la última sesión que tuvieron, que según lo plantean las mismas consejeras, fue una sesión acalorada. Fue una sesión de mucho debate y eso es bueno. Es bueno que se analicen y se debatan las cosas. Ya cuando se vuelven acaloradas, pierden un poco la objetividad porque la gente se deja llevar por la emoción. Y en estos asuntos hay que ser frío. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Entonces, definitivamente que tenemos que madurar más, creo yo, los que andamos metidos en la política, los que están en estos organismos, que se quiten los colores de sus camisas y que piensen en los intereses de Honduras, no en los intereses de determinados partidos políticos. Ha quedado claro y resulta extraño que las otras instituciones políticas, y le vuelvo a repetir, ni el Partido Libre, que debería de ser una oposición recalcitrante, punzante y excesivamente lacerante, ni el mismo Partido Liberal, que trata de meter una reingeniería, ha hecho un replanteamiento y se ha notado alguna positividad desde que asumió el control y la candidatura presidencial el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Y el Partido Nacional es el más callado, pero sí, usted ha insistido con la instalación del Consejo Consultivo. Explíquenos usted exactamente cuál es la insistencia a que se monte el Consejo Consultivo y a qué huele esto que los otros se vuelven como displicentes, olvidados o disimulados a esta situación que usted lo ha dicho, ya tiene que estar instalado o ya debe instalarse en el país. Es que mire, esto no se trata de un capricho, ni se trata de estar insistiendo solo por molestar. Eso es una disposición de la nueva ley electoral. Correcto. Que por aquí la tengo a mano. La nueva ley electoral plantea que el Consejo Consultivo debe instalarse un día después de la convocatoria a elecciones generales. Entonces, ¿cuándo se convocó a elecciones generales? Se convocó el día 26 de mayo. ¿Cuándo debería de haberse integrado ese Consejo Consultivo? El día siguiente. No es porque quiera Doris o porque quiera usted o porque quiera el señor Iván. No es por eso. Es que ningún funcionario está por encima de la ley. Y en ese sentido, el Consejo Nacional Electoral está violentando la ley, porque la función del Consejo Consultivo es muy importante, ya que si bien es cierto, no tienen voto, pero sí tienen voz. No es vinculante lo que ellos digan, pero sí tiene un efecto, tiene un impacto. Entonces yo siento que ha habido como un temor de integrar este Consejo Nacional Electoral porque serían 14 partidos más las candidaturas independientes. Entonces sería un organismo bastante grande, pero eso lo hubieran pensado antes de haber autorizado ese montón de partidos o cuando hicimos la ley.
debimos haber dicho, bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene que estar integrado, el Consejo Consultivo tiene que estar integrado por los partidos no tales y tales o lo que sea, pero no que hacemos la ley y después no la cumplimos. Y eso en buen español se llama incumplimiento de los deberes de los funcionarios, porque dura es la ley, pero es la ley y es de cumplimiento obligatorio, salvo que haya que haya un huracán o que haya un tsunami o que haya una cosa así de emergencia nacional, pero aquí no ha habido ninguna situación de emergencia nacional. Entonces, ¿cuál es la función del Consejo Consultivo? Muy importante, es más política que jurídica, y es en el sentido de que el Consejo Consultivo tiene la potestad de hacer una serie de sugerencias, de recomendaciones, de señalar algunos errores que se están cometiendo, de pedir que se corrijan y todo esto. Entonces, aparentemente hay un temor, porque serían, digamos, somos 14 partidos. Póngale que los 3 siempre se ponen de acuerdo, pero serían 11 partidos que de repente no estarían de acuerdo con algunas de las disposiciones del Consejo Nacional Electoral. Y eso tiene un efecto político en la población y un efecto político en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Pero como le digo, la disposición legal existe. Eso lo hubieran pensado antes de hacer esa ley, así como lo hicieron. Ahora están sufriendo las consecuencias de su falta de análisis y de su falta de reflexión para no aprobar una ley a quemarropa o una ley solo para favorecer a uno u otro partido, o a unos sí y a otros no. Entonces ahí no hay excusa. Eso de no haber instalado el Consejo Consultivo, no hay excusa. ¿Por qué razón? Porque la ley no dice que hasta que estén inscritas las planillas. Ahí no dice que hasta que se hayan decidido las alianzas, de ninguna manera. La ley es clara, el Consejo Consultivo se debe instalar un día después de la convocatoria de elecciones generales y debe ser integrada por un representante propietario y suplente de los partidos políticos legalmente inscritos. ¿Cuántos partidos políticos están legalmente inscritos? 14. Entonces no había pretexto de no haber organizado ese Consejo Nacional Electoral. Ahí no tiene nada que ver si las planillas se aprobaron, si no se aprobaron, si un partido cumplió los requisitos o no los cumplió en la planilla, porque eso es un momento a posteriori. Entonces no sé si usted, creo que usted me comprende muy bien que hay una violación clara a la ley. Cuando que no les hayan dado el dinero, que todo eso no tiene nada que ver con la integración del Consejo Consultivo. Y es una falla que, con todo respeto, tenemos que señalarla, porque es una disposición legal de cumplimiento obligatorio. ¿Usted siente que hay una gran presión, que hay una gran auditoría, que hay toda una vigilancia ahora en la estructura política que tiene el país? 14 instituciones legalmente inscritas y hay 2 candidaturas independientes. Si me hace un agregado para que le expliquemos a la población si estos también tendrían que integrar el Consejo Consultivo, las 2 candidaturas presidenciales independientes, doña Doris. Pero sí se hubieran podido integrar después perfectamente, porque las candidaturas independientes no son partidos políticos, ni las alianzas son partidos políticos, pero sí estaban los 14 partidos legalmente constituidos. Entonces, cuando las planillas también, ¿cuánto han tardado en dar el resultado de la inscripción de las planillas? Según la ley, tenían que darlo a más tardar el 5 de julio. Oiga bien, el 13 de junio presentamos las planillas. 3 semanas después tenían que haber dado el resultado, o 2 semanas después, y han pasado ¿cuánto? 4 o 5 semanas, y no a todos los partidos les han informado si cumplieron o no los requisitos. En nuestro caso, en el Pino, nos informaron esta semana pasada. Mandaron una nota oficial diciendo que estaban inscritas las planillas para diputados
y para corporaciones municipales. Para diputados, para 17 departamentos y para corporaciones municipales para 228 municipios. Entonces nosotros ya tenemos firme la participación con nuestras planillas. No sabemos, solo se oyen rumores que a tal partido no cumplió los requisitos, que el otro partido no lo cumplió, que no sé qué, pero nadie sabe. Antes se daba un solo informe y se decía, bueno, después de haber revisado todos los documentos para la inscripción de planilla, los partidos que van a participar son este y esto. Pero ahora no, ahora lo están haciendo como en secreto a cada partido. Entonces uno no sabe si a todos ya les informaron. Creo que candidaturas presidenciales le han informado al que es conocido como el perro amarillo, que se llama, ya no me fue el nombre. A él ya le confirmaron que va con la candidatura presidencial. Igualmente creo que le informaron al capitán Orellana, algo así. Y así van como a pedazos, informándole a uno, a otro, informando las alianzas a nivel de municipios, que hay alianzas entre el Partido Libre y el Partido Liberal. Entonces así van, pero al final uno ni sabe exactamente a quiénes les han informado. Sabemos del de nosotros porque es de nosotros y porque nos llegó la notificación de que estamos inscritos para participar del proceso, pero de los demás no se sabe. No se sabe si sí o si no. Los únicos que están seguros son los 3 que fueron a las primarias, ¿verdad? Porque esos ya con solo ir a las primarias ya quedan inscritos. Su olfato de veterana líder político, ¿no le da a usted, doña Doris Gutiérrez, el que se estén haciendo algunos arreglos entre el Partido Liberal, el Partido Nacional y la cuña del Partido Libre, a sabiendas que se puede venir toda una hecatombe, un huracán político, al salir los que la oposición está apoyando o está mencionando o está gritando casi a diario, y la recomposición? Y aquí me tengo que ubicar un poco con el proyecto de ustedes de la Unidad Nacional Opositora. Se nota pues que si fuera su candidato Salvador Narrala el que llegara al poder, apuntaría hacia el bipartidismo y pondría en su lugar a la otra pieza que no se ha podido cuajar completamente en esta arena, doña Doris. Bueno, ahí me hizo como 3 preguntas al mismo tiempo. Mire, no se necesita tener olfato político para darse cuenta que eso es público. Los 3 partidos son los que consensuaron la ley electoral. Eso es público. Eso no es de olfato político. Entonces, ellos 3 consensuaron esa ley, dejaron por fuera a los otros 4 partidos, a 5 que estamos legalmente inscritos en el Congreso Nacional con diputados, y 3 partidos impusieron su ley a los 8 partidos. Eso no se necesita ser gran sociólogo uno ni gran analista político. Lo otro es que es claro que en esa ley electoral hay una exclusión evidente de nosotros como partidos pequeños, que de repente es cierto, no podemos llenar todas las mesas y todo eso, pero la Constitución dice que todo partido legalmente inscrito tiene los mismos deberes y derechos. A nosotros nos están dejando el 20% de las mesas electorales. O sea, nos están quitando el derecho a defender nuestro voto en todas las mesas electorales. Nos están quitando el derecho a participar en los organismos electorales departamentales y municipales. Nos están quitando el derecho a participar en el organismo nacional. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que hay una clara intención de hacernos a un lado o de discriminarnos para ellos tener el control absoluto de esto. ¿Qué resultado vamos a tener en esto? Es impredecible, porque a medida que las situaciones se vayan dando y las coyunturas vayan cambiando, si estos 3 nos quieren imponer su punto de vista, como ocurrió en el pasado, que la alianza ganó las elecciones,
encabezada por Salvador Narrala, por Xiomara Castro, por Guillermo Valle, y ya ni me acuerdo quién era el otro, y Belinda Martínez. Ellos eran los 4 de la planilla presidencial, ellos ganaron las elecciones. El resultado era irreversible. Ya ve usted lo que pasó. Allá se fue a poner la señora Fulton al par de don David Matamoros a darle la bendición y esperaron 5 días para dar los resultados. Esto generó todo un sistema, toda una situación de ingobernabilidad que a lo mejor no sabemos si se pueda volver a repetir esta vez si no hay elecciones donde se respete la voluntad popular. Pero por los vientos que soplan, lo que se pretende es un monopolio de todo el proceso por 3 partidos. Eso está claro, ni es invento, ni es ninguna mala campaña, eso lo dice la misma ley. Yo nunca había visto en todos los años que tengo participar en política que unos partidos iban a tener derecho y otros no, independientemente que no llenemos las mesas electorales, y de igual manera en el periodo anterior ninguno de los partidos llenó las mesas electorales. El otro día dio un dato Juan Carlos Elvir, donde dice que al Partido Nacional le faltó cubrir 5,000 mesas, al Partido Liberal le faltó cubrir 10,000 mesas, y al Partido Libre como 13,000 mesas. Entonces que no nos vengan con el cuento de que es porque no podemos llenar las mesas. Por eso nosotros proponíamos la ciudadanización de las mesas. ¿Por qué razón? Porque si ciudadanizamos las mesas, no son los partidos que la van a manar, pero ellos pusieron el grito en el cielo y dijeron que no. Claro, porque ellos las quieren controlar. Entonces, a veces estas acciones antidemocráticas, estas acciones de exclusión y estas acciones manipuladoras se revierten en contra de ellos mismos, porque lo mejor es dar participación igualitaria. Lo mejor es que todos entremos en los diferentes procesos. Y el que gane en buena lid, pero que no gane dándose ventaja a ellos y dejándonos a nosotros arrinconados ahí. 3 ingredientes que no se pudieron colocar, aunque para algunos analistas no hay necesidad de estas situaciones. El balotaje, la segunda vuelta, la ciudadanización de la mesa, que usted ya lo mencionó, y el voto electrónico. ¿Esto le resta potencia al proceso electoral o era necesario, doña Doris? Mire, eso lo que demuestra es que los partidos políticos que estamos representados en el Congreso Nacional no escuchamos la voz del pueblo. La gente quería segunda vuelta. Las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, los patronatos, todos querían la segunda vuelta. Y sin embargo, las 3 fuerzas políticas dijeron que no, las 3. Y entonces no hay segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay temor de que en una segunda vuelta ninguno de ellos 3 pueda quedar. Entonces prefieren ganar por un voto en lugar de ganar por una segunda vuelta que podría traer gobernabilidad en el país. El voto electrónico, bueno, lo mismo, por lo menos si hubiera habido intención, lo hubieran hecho siquiera en las ciudades grandes, pues, pero definitivamente no lo han hecho tampoco. Y por último, decirle que en el tema de la ciudadanización de las mesas, pues ahí algunos partidos sí querían, otros no, pero al final no hubo nada, no. Por más presión que hubo, siempre ellos mantuvieron el control de todo el proceso. Entonces, por donde usted lo vea, en esa ley no hay novedades. Tal vez lo bueno de rescatar es el hecho de que la ley tiene un enfoque transversal para darnos participación a nosotras las mujeres, que tiene un capítulo directo con lo que es el tema de género y de participación de las mujeres, y que nos subieron un poco la deuda política. Ojalá que la den, porque la mayoría de los partidos no apoyan a las mujeres, esa es la verdad. Usted mencionó, no se lo estoy atribuyendo a usted, no hay personas que no pertenezcan a partidos políticos. Esto tiene que ver exactamente con lo que se llama la ciudadanización de las mesas. Esto le hubiera dado credibilidad, le daría un gran peso al proceso electoral.
Bueno, yo creo que sí, vaya, por ejemplo, está bien que digan, no es cierto, no es cierto que todas las personas pertenecen a un partido político. Si está demostrado que el 60% de la población no tiene un partido político. No lo estoy inventando yo, usted como periodista lo sabe. Está demostrado que hay un 45 a 50% de la población que no quiere ir a votar. Entonces, si fuera cierto que toda la gente pertenece a partidos políticos, no hubiera este abstencionismo que hay. Entonces, que no hay personas honorables. Hay personas honorables en todas las comunidades, en todos los barrios, en todas las colonias, independientemente que pertenezcan o no a algún partido. Pero claro, ellos siempre niegan y niegan porque les da miedo perder el control del proceso. El temor que tienen es grande, porque saben que la población está bastante molesta, bastante incómoda con todo esto que ha ocurrido. Es el latrocinio espantoso en el tema de la pandemia, de principio a fin, y que le ha costado la vida a miles de hondureños. Entonces ellos lo quieren tapar el ojo al macho ahí y se quieren mantener a como dé lugar. Pero bueno, nosotros esperamos que el pueblo hondureño abra los ojos y que de verdad emita un voto responsable, y no porque le den una bolsa o no porque le den un bono, que lo agarren porque es dinero del pueblo, pero que no sigan votando por los mismos que han hecho tanto daño a este país. Una mención esencial que ha dado la diputada Dori Gutiérrez del PINU, socialdemócrata. Es un proceso electoral atípico el que se está caminando y que se pretende llegar al último domingo del mes de noviembre del corriente. Pero también ella insiste, deja entrever que no está satisfecha con las actuaciones del denominado tripartidismo, ahora del Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre. En una oportunidad le dio un calificativo a estas reformas electorales como que si las han ido haciendo por pedazos, y esto lleva a una gran malicia. En la segunda parte de esta comparecencia vamos a escuchar a doña Doris haciendo una evaluación, más que todo una valoración al mandato que ha tenido cada representación ahí en el Consejo Nacional Electoral, de cómo perjudica y de cómo ha impactado el que el enrolamiento ha sido obstruido, uno, por la pandemia, dos, por los desastres naturales de las tormentas ETA y OTA, y la tercera es la falta de dinero a lo que se llama una negociación que le puso un freno a esta situación que nos llevó a esta contextualización. Pero al cierre del foro también queremos que doña Doris nos diga de cómo está preparado este binomio de la Unidad Nacional Opositora para poder llegar al poder, y si es cierto que entre octubre o la primera semana de octubre, entre septiembre y la primera semana de octubre, podría darse una gran sorpresa con un liderazgo, o si esto ya está consumado. Punto y coma. El Foro de Honduras, en esta producción desde el Departamento de Prensa Hidalgo, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, y la transmisión desde nuestra matriz en la capital, Tegucigalpa y Comayagüela, juntos allá. Damos el saludo y el acompañamiento, lo reconocemos, a la población en los 18 departamentos, en los 298 municipios, todos los sistemas de cable, la televisión abierta, las redes sociales y por supuesto las estaciones de radio que hacen el acompañamiento, Estéreo Trinidad y Radio 1 en sus plataformas digitales, y por supuesto la grande de Honduras, Radio El Mundo, en banda abierta y también en internet para Honduras y para el mundo. Clínicas Médico,
Brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. En el Foro de Honduras, a través de Maya Televisión a nivel nacional, el acompañamiento de las estaciones de radio, gracias a la audiencia de Radio 1, de Estéreo Trinidad, esta estación es de Trinidad Santa Bárbara, a través de las redes sociales y por supuesto la banda abierta de Radio El Mundo, la grande de Honduras, la audiencia ya se acostumbró a esta presentación y por supuesto a nuestros invitados que siempre son 5 estrellas, la mayoría de ellos, un 80%, son de Honduras, un buen porcentaje son de la costa norte y siempre tenemos invitados internacionales. Doña Doris Gutiérrez, la popular diputada ante el Congreso Nacional, la diputada del Pino, hoy va de aspirante a designada presidencial en la denominada alianza Unidad Nacional Opositora 1, entre el Partido Salvador de Honduras y el Pino, pero también es conocidísima como la diputada bailarina. Una mujer amena. Creo que esa pedagogía política con ese ingrediente popular, si ella quisiera quedarse en el Congreso Nacional, cuantas veces la va a elegir el departamento de Francisco Morazán. Y cuando llega a los departamentos, que llega a las bancadas del Partido Nacional, recordamos allá en Cedros o allá en el departamento del Empira, la gente los está esperando a estos personajes, pero doña Doris es la fiel y leal representante de la mujer. Doña Doris, le prometimos a nuestra teleaudiencia sobre un balance que usted podría hacer con estos poderes que se dieron de mandato en el Consejo Nacional Electoral, el CNE. El primero, el de Rixi Moncada del Partido Libre. El segundo, que estamos en este momento con la señora Ana Paola Hall del Partido Liberal, pero ya cuando está la plena fiesta, tendrán el sartén por el mango los del Partido Nacional. Ese es un gran detalle. ¿Cree usted que estas doñas han hecho lo que tenían que hacer, como dice el hombre de ahí del templo de Tegucigalpa? Bueno, primero, no acepto como mujer, no acepto que se les denomine estas doñas. No lo acepto, porque lamentablemente a nosotras mujeres siempre se nos quieren consignar apelativos, pero al otro señor no le dicen ese don, al otro señor le dicen el abogado, pero a las compañeras le dicen esas doñas. Entonces no son doñas, son consejeras, son abogadas, son mujeres que tienen mucha capacidad, Abogada Ricky, que se pueden equivocar como cualquier persona. El CNE, estimado licenciado, es un ente colegiado, y como un ente colegiado tienen que haber posiciones diferentes y consensos diferentes. La situación es que en alguna medida se ha torpedeado el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Fíjese usted cuando les aprobaron la ley. Se las aprobaron un día antes de que fuera Consejo Nacional, de que fuera la convocatoria de elecciones. ¿Qué le parecería a usted que tenga que convocar a un proceso y que usted no sepa las reglas del juego? ¿Qué haría usted si va a dirigir
a ser árbitro de un partido de fútbol y no sabe cuáles son las reglas de ese partido de fútbol. Entonces creo que a las compañeras les ha tocado pesado. Les ha tocado en momentos donde ha habido bastante sectarismo de parte del partido de gobierno sobre todo. Y también eso hace que ellas tengan que atrincherarse, porque si no se atrincheran, no les aprueban nada. El Congreso en primera instancia, controlado por el Partido Nacional, usted sabe que todas estas reformas y todo eso tiene que ser por mayoría calificada. Si el Partido Nacional no está de acuerdo, no se puede hacer ninguna reforma, porque son 61 votos. Entonces, quien ha tenido en su mano evitar estas crisis es el mismo Congreso Nacional. La verdad, hay que decirla de frente, es que ellos sienten que no tienen el control de ese ente, porque siempre lo han tenido. David Matamoros Watson, ¿cuántas elecciones ha dirigido? Y ahí era casi como que si solo hubiera un partido. Aquel señor de la DC solo le decía amén a todo. Aquel señor Escobar, representante de don Arturo Álvarez Corrales, que fue el que con otros sacaron los votos rurales y todo eso. Y el otro compañero del Partido Liberal muy tímido. Entonces ahí para enfrentarse a eso hay que tener por lo menos 2 magistrados. Y el Partido Nacional es lógico. O sea, el Partido Nacional está viendo cómo brinca por donde pueda, porque es primera vez, como en no sé cuántos procesos electorales, que ellos no lo están controlando. Entonces, por esa razón, están buscando de un modo o de otro para poder controlarlo. Ahora bien, en septiembre asume don Kevin Aguirre, pero eso no quiere decir que tenga la sartén por el mango, porque eso es un cuerpo colegiado. Póngale que don Kevin Aguirre diga y dé el resultado de las elecciones y las otras 2 magistradas no están de acuerdo. Es válido eso. Ahí querían ponerles una ley bozal de que las magistradas no pudieran hablar ni una palabra, que solo fuera el señor del Partido Nacional. Nosotros fuimos los primeros que brincamos porque es un ente colegiado. Y si es un ente colegiado, no se le pueden dar atribuciones a una sola persona. Claro, el presidente tiene sus funciones establecidas en la ley orgánica, perdón, en la ley del Consejo Nacional Electoral. Las consejeras tienen sus funciones, pero eso no quiere decir que uno de ellos va a poder mangonear, no va a poder. Sobre todo el Partido Nacional no va a poder, salvo que a última hora puedan haber algunos convenios con el Partido Liberal, no lo sé. Se puede dar porque siempre han tenido convenios entre ellos. Los han tenido en el Congreso, los han tenido en la Corte Suprema, en todos lados los han tenido. Pero bueno, ahorita como que se les dio vuelta el santo y por eso es tanto brinco. Porque, pues, lógicamente, usted probablemente haría lo mismo. O yo también, si fuéramos de un partido que tenía el control y de repente perdemos el control, buscamos la manera, que debería ser manera democrática y no bajo la mesa, como ocurre en muchas ocasiones. Entonces, yo sé que inclusive ayer, antier, Rixi y Ana Paola escribieron, las abogadas que son consejeras, escribieron un tuit diciendo que después de una acalorada discusión se logró aprobar la transmisión de resultados de forma directa desde la mesa electoral. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Yo les he hecho críticas en otras cosas, pero eso está muy bueno. Y yo me imagino de dónde vino la oposición, que no se hiciera eso. Porque generalmente han manipulado las actas, todos lo sabemos. Inclusive en las primarias y en las internas habían 500 votos y solo llegaron a votar 200 personas, pues. Y aparecían 500 votos. Entonces, eso es una buena decisión. Y me imagino que la oposición, en este caso el Partido Nacional, ahorita está en oposición y el Consejo Nacional Electoral puso el grito al cielo, pero al final, qué bueno que se pusieron de acuerdo y por unanimidad se aprobó ese proceso de transmisión de resultados. Hay puntos que hay que atenderlos. Decía el analista Julio Navarro que si Conatel no quiera dar internet
o quiere controlar el internet de estas transmisiones, y allí quien está en esa presidencia es el que estuvo en el Tribunal Supremo Electoral en aquel noviembre de 2017, el señor David Matamoros Baxo. Tantas cosas que vuelven completamente vulnerable esta situación, este patio político del país, doña Doris. Bueno, sí, o sea, yo le estoy diciendo que van a hacer hasta lo imposible por quedarse en el poder. En eso estamos claros nosotros. Y estamos claros que son ágiles para meter zancadilla y para meter trampa y para salirse con la de ellos y para aparecer a última hora con otra estrategia. Nosotros estamos claros en eso. Pero definitivamente estamos en otro momento histórico, pues. Y aquí es el pueblo hondureño el que tiene la última palabra si va a votar en forma masiva y contundente. No va a haber fraude que valga. Pero si vamos con lo mismo de la vez pasada, vamos a ir a caer en una crisis igual o peor. Y otra cosa, Conatel es Conatel y está bajo la dirección de este señor Matamoros. Si él intencionalmente hace que no llegue el internet y que no, él incurre en un delito y en un delito muy grave. Así que todos nosotros tenemos que estar vigilantes y además el Consejo Electoral tiene que tener un plan B y un plan C. No podemos nosotros estar solo, bueno, se va la luz y la EH la cortó. Tiene que haber un plan B y tiene que haber un plan C. Lo cierto es que hay que garantizar que se respete el voto popular y que se dejen de andar manipulando y andar revirtiendo la voluntad de esas personas que acudieron voluntariamente a votar. Esperamos que de forma consciente y democrática. ¿Usted cree que exista alguna otra sorpresa entre septiembre y principios de octubre con algún liderazgo que levante polvo, como dicen, en la población, o todo está dado ya? No todo está dado. En política no hay nada escrito. En política es como en el fútbol, estimado amigo. En política cuenta hasta el último minuto, hasta el último segundo. Así como en el fútbol, que en el último segundo, bueno, mi hermano Chelate me hablaba mucho de esto, me decía, hermana, lo más agonizante para uno como entrenador son los últimos minutos. Porque en ese último minuto se puede perder todo un trabajo que se ha hecho con un equipo. Entonces, estos son expertos también en sorpresas, puede enfermarse algún candidato, y máxime así como dejaron esa ley, que si por A o por B un candidato tiene algún problema, el partido puede proponerlo aunque no haya participado en elecciones primarias. ¿Cuál es la conclusión que usted saca de esto? Elemental. Puede ser cualquiera de los que ya están presidiendo el Poder Ejecutivo y todo, aunque no haya participado en primaria. Quiere decir que suponiendo que se enfermara un candidato presidencial, se supone que quien lo puede sustituir son los designados. Pero estos dejaron un artículo ahí diciendo que si por A o por B cualquier candidato renuncia o se enferma o que Dios no lo quiera pueda fallecer, el partido es el que propone y no se respeta el resultado si ha participado en elecciones o no. Al cierre, doña Doris, escuchamos frecuentemente a la población algo así como un descontento o un resentimiento el por qué no hubo una alianza para enfrentar de manera contundente a la búsqueda del poder para el país. Yo le explico fácilmente 3 razones. Número 1, todos querían ser la cabeza. Nadie quería ceder. Todos querían ser el candidato presidencial. Número 2, prevalecieron los intereses partidarios y no los intereses del país. Y número 3, hubo una estrategia muy fina desde ciertos sectores para dividir la oposición y caímos en la trampa. Usted manifestó que 2 veces le han quitado la presidencia al ingeniero Salvador Narrala.
¿cómo está con la número 3? Él ha manifestado que se va del país si le hacen un fraude electoral. No, es que no le entendí la última pregunta, que yo manifesté que dijo. Doña Doris, usted manifestó que en 2 veces ha ganado la presidencia, ha ganado el poder el ingeniero Salvador Narrala. Le pregunto, Sí. ¿qué pasaría con la número 3 que viene? Él ha dicho que se va del país si le hacen fraude electoral. Bueno, la tercera es la vencida, ¿verdad? Acuérdese cuántos años participó don Carlos Roberto Reina para llegar, esperó como 25 años. ¿Quién más? Andrés Manuel López Obrador participó como en 4 o 5 elecciones hasta que llegó al poder. Empezó a participar desde que tenía 50 años y llegó al poder a los 70 y pico años. Entonces, definitivamente, pues la tercera es la vencida. Yo creo que el ingeniero, eso que dijo que se va a ir del país y todo eso, pues no, me parece que esperamos que eso no vaya a ocurrir. Y ahí, pues, como le digo, el fraude se puede evitar si el pueblo hondureño va masivamente a votar y que no haya forma de desconocer estos resultados, porque en las ciudades donde se define todo es en las ciudades grandes y ahí no va a haber voto rural que valga. Doña Doris Gutiérrez, la señora legisladora, la señora congresista, muy querida, muy respetada en Honduras, en el Congreso Nacional, ha comparecido aquí en Maya Televisión, sus emisoras asociadas. La diputada del Pino hoy va aspirando a ser designada de la Unidad Nacional Opositora. Hasta pronto, doña Doris. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ha sido muy agradable conversar con usted. Perdóneme si en algunos casos soy muy directa y muy franca, pero me gusta decir lo que pienso con todo respeto, ¿verdad? Y que pues ha sido muy interesante sus preguntas, muy escudriñador. Esperamos que inscriban la alianza porque hasta el día de hoy no sabemos si la van a inscribir o no. Y que se haga la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo felicito por su acuciosidad y bueno, estamos siempre a sus amables órdenes y saludos y bendiciones a mi querido pueblo hondureño. Y la característica de Maya Televisión que ha proporcionado nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Mario Flores Ponce, de apertura, de respetar los puntos de vista y de darle espacio, de darle ventana a todos los colores políticos, a todos los liderazgos. Si los del Partido Nacional no quieren comparecer acá o se limitan, ese es problema de ellos, pero siempre van a tener nuestros invitados de todo el país esa línea para que puedan expresarse como lo ha hecho la diputada Doris Gutiérrez. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, ha presentado el Foro de Honduras, punto y coma. Soy Arnulfo Aguilar. Por el acompañamiento, realmente estamos muy enaltecidos. Hasta pronto.